A mediados de 1983, la sociedad cordobesa comienza a despertarse del letargo en que cayó tras 7 años de dictadura. Día tras día, la gente sale a las calles y ocupa los espacios públicos para protestar contra las políticas económicas y defender la democracia prometida. Pero los cordobeses también se movilizan porque tienen una incontenible necesidad de expresar colectivamente todo lo que el terrorismo de Estado ha silenciado. Por estos días, la principal referencia para los cordobeses son quienes nunca se han acallado frente a la dictadura, los organismos de derechos humanos. Sus integrantes se han mantenido activos y desafiantes, incluso durante los años más duros de la represión. A comienzos del año 1976, el terrorismo de Estado se afianza en Córdoba. En respuesta a la actuación clandestina de las fuerzas de seguridad, nace la primera comisión de familiares de secuestrados y desaparecidos. Sus antecedentes se remontan a las agrupaciones de solidaridad conocidas como comisiones de presos, surgidas luego del Cordobazo. Pero ahora, a las históricas demandas por la libertad de los presos se suman las consignas por la aparición con vida de los secuestrados. Vigilados y amenazados por los militares, sus integrantes se reúnen de manera semiclandestina en casas particulares, iglesias y locales partidarios. A partir de 1977, una nueva forma de reclamo les da visibilidad a sus consignas: las rondas de la plaza. Las primeras reuniones que hicimos las hicimos en lo que era el Intransigente, el Pique se llamaba, que era en el Boulevard San Juan, que tiene dos niveles, el Boulevard de los Rengos, que le decían los chicos. Allí empezamos a conocernos, y estando en esas reuniones nos enteramos que en Buenos Aires las madres habían empezado, nosotros empezamos primero, pero nos enteramos que las madres habían empezado a dar la vuelta a la plaza. Nos pareció una buena idea como que nos vieran, que nos conocieran. Aparte de las reuniones que hacíamos en privado, nos empezamos a reunir los jueves a las 5 de la tarde en la catedral. Entrábamos a la catedral, que había una misa a esa hora, y nos juntábamos en un altar secundario que daban una misa a esa hora. Cuando veíamos que éramos unas cuantas, nos conocíamos, nos poníamos el pañuelo, terminaba la misa y salíamos a dar vuelta a la plaza. Hasta que el cura prácticamente nos echó. Nos dijo que esa misa no era por los desaparecidos y entonces no fuimos más. Nos empezamos a reunir directamente en la plaza. Hablando mal y pronto, el pueblo, la sociedad cordobesa, como en general de la población en la Argentina, al comienzo no era muy receptiva de nuestros reclamos. Eso que se conoció como el por algo será, existía y dolía muchísimo, ¿no? Gente conocida que evitaba vernos, ostensiblemente algunos se hacían los distraídos, se cruzaban de vereda. Todo eso lo sufrimos. Pasaba la gente por la plaza y nos decían, menos lindas, nos decían de todo. El clásico, por algo será, el clásico que no supimos cuidar a los chicos, como dijo también de la Sota. O sea, las frases clásicas todos los días, pero a veces había agresiones mucho más violentas que eso. Desde finales de los años 70, una minoría de secuestrados y detenidos, sobrevivientes de los campos clandestinos de detención, son liberados de manera progresiva. Gracias a sus testimonios,
los organismos de derechos humanos comienzan a poner nombres a las víctimas y a descubrir el complejo entramado del terrorismo de Estado en la provincia. Empezamos a hacer archivos, o sea, con la historia de uno, cada uno ponía su historia y empezamos el trabajo que ahora se llama, que lo hace la computadora, cruzar líneas, pero nosotros lo hacíamos a pulso. Mirando uno a otro, nos íbamos dando cuenta que los chicos habían estado presos en los mismos lugares. Y después empezaron a aparecer los nombres de la Ribera, de la Perla, que para nosotros era un mundo completamente ignorado. Pero empezaron a soltar a algunos que habían detenido. Eso fue nuestra, digamos, línea de trabajo. Algunos y algunas decían, los presos por lo menos están vivos, y porque todo el eje y todo el foco atencional estaba en todo el dolor de la desaparición forzosa, ¿no? Esa figura terriblemente siniestra, ¿no? Agotadoramente siniestra, ¿no? Que te carcome, como no está, dónde está el cuerpo, qué fue de él, estará vivo, ¿no? Y anécdotas hay infinidades de anécdotas. Costaba mucho en esa etapa decir, estuvimos en Río Cuarto, estuvimos con la mamá del Gordo López, el mamón. Yo no me animé a decirle, señora, cuando me torturaban en La Perla, me mostraron la foto de su hijo, a mí, y me dijeron que está muerto. Y los otros compañeros que estaban allí también certificaron lo que me decía Padován, el Chino o Manzanelli. Yo no me animé a decirle. En ese momento estábamos como poniendo palotes, no había letras, no había nombres escritos, siquiera eran pequeñas rayitas. Un alguien de pelo largo, de labios gruesos, que lo vimos, que hace así con los dedos, sí, ese así, y cómo estaba vestido. Y con eso ir armando en este contexto de ausencias, ir pintando los rasgos de la presencia, ¿no? Por eso tal vez son tan fuertes esas imágenes de las siluetas que se construyen en los 80, ¿no? El siluetazo, porque lo que teníamos era la silueta, ¿sí? Hoy me parece que en esa distancia le hemos podido poner a muchas siluetas rostros, datos, ¿sí? Y hasta responsables de su desaparición. Yo recuerdo con mucha intensidad, digamos, un momento que es que llegué a la actual Facultad de Artes y me senté en la fuente, que para mí era el lugar donde nos reuníamos los compañeros, y darme cuenta que yo estaba ahí y que estaba viva y eso lo podía vivir y sentir, que estaba ahí en ese lugar y que ese lugar existía. Y sentir que además ese lugar estaba transitado por jóvenes, veía jóvenes que iban y venían con todas las características que tiene un joven, que para mí es también como una esperanza de rebeldía, de propuesta, de cambio, de todo lo que se viene. Pero a su vez, darme cuenta que no estaba el Flaco, que no estaba la Elena, que no estaba, que no estaban tantos compañeros, ¿no? Y que no estaba Ingrid y que no estaba... Es decir, todos los que nos faltaban. Y que al frente había una pared que estaba blanca, cuando antes había un mural por los compañeros de Trelew que lo habíamos pintado nosotros. Ahora en esa pared hay un hermoso afiche lleno de colores que también da cuenta del tiempo pasado, ¿no? Y hace poco encontré un viejo film de 8 milímetros en el que está esa pared. Porque yo filmé ahí un pequeño cortito en esa pared, que era nuestra, que la habíamos pintado, que era un homenaje a los compañeros. Así que encontré y quiero hacer la unión de esos tres momentos, ¿no?
En octubre de 1983, los argentinos eligen autoridades democráticas en todo el país. Los cordobeses concurren masivamente a las urnas y la jornada se vive con mucha intensidad. Solo durante 9 meses de los últimos 17 años, la provincia ha sido gobernada por autoridades elegidas democráticamente. El proceso eleccionario está marcado por la presencia de jóvenes. Muchos de ellos comienzan a acercarse a las marchas y reuniones de los organismos de derechos humanos, convirtiéndose en un nuevo espacio de militancia. Y en esa época fue cuando más juventud se nos arrimó. Nosotros vimos que la gente joven, bueno, los hijos habían estado en el Cortázar y al tiempo, bueno, en ese momento, pero al tiempo ya muchos de los hijos eran ya grandes y empezaron a arrimarse. No como organismo, que nació mucho después, pero sí como para averiguar algo de sus padres, porque era la salida que tenían. En esa época se nos arrimó mucha gente joven a familiares, aunque muchas veces no se integraban del todo, pero venían a las reuniones, venían cuando hacíamos una parada o una marcha, empezaron a venir. Las primeras marchas del 24 la mayoría eran jóvenes, porque fue cuando se nos unió mucho la juventud. Yo ya había vivido una algarabía semejante en las elecciones del 73. Desde mi óptica estaba muy en claro cuál iba a ser la política de Luder, no solo en materia de derechos humanos, y que sobre dicho tema, digamos, estaba muy en claro que había hecho un pacto con los militares, no iba a haber juicios. En algún punto estaba como muy contenta de participar de toda la gente que quería que ganara el radicalismo, en este caso el alfonsinismo, que además era una vertiente muy particular del radicalismo, ¿no? La campaña de Alfonsín también implicaba que iba a hacer juicios, que la cuestión de los derechos humanos era un tema importante para su gobierno si llegaba a ser presidente, que si bien yo creo que ya se podía advertir de que iba a ser una política limitada, la idea no era llegar al fondo de la cuestión, es decir, saber todo lo que había pasado, pero igualmente era un paso muy importante. Y además porque, bueno, uno siempre sabe que dando el primer paso se puede profundizar. Es decir, que a lo mejor Alfonsín diera hasta ahí, pero ese paso podía permitir otros. Para quienes han luchado incansablemente por el fin de la dictadura, el comienzo de un nuevo período democrático es vivido con expectativa. Las esperanzas están puestas en un proceso que abre una posibilidad cierta de investigar lo sucedido durante el gobierno militar, buscar a los desaparecidos y condenar a los culpables. Creíamos que lo habíamos convencido a Alfonsín de formar una comisión bicameral, pero que tuviera facultades de policía, que se podía entrar en los cuarteles, en todos los lugares donde nosotros sabíamos que habían estado los chicos, porque los chicos que salían nos venían a contar y nosotros sabíamos que adentro de esos lugares estaba la marca. Ellos habían dejado marca por todos lados, que después comprobamos que era cierto. En los lugares que habían escrito en las paredes, en los zócalos, habían escrito su nombre, acá mismo. Entonces, esa época a nosotros nos llenaba de satisfacción de ver que lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo era lo correcto. Estábamos en el buen camino. El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Su objetivo es investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. En Córdoba, se reactiva una causa por enterramientos clandestinos en el cementerio San Vicente. El impacto que produce la noticia en la opinión pública obliga al gobierno provincial a solicitar la constitución urgente de la comisión en Córdoba. El 4 de febrero de 1984, Ernesto Sábato arriba a la ciudad. La visita oficial es cubierta ampliamente por los medios de comunicación y el principal diario local refleja por primera vez en sus titulares la dimensión del fenómeno represivo en la provincia. Las declaraciones del escritor confirman a los cordobeses tanto la existencia de centros clandestinos de detención y torturas como el hallazgo de inhumaciones clandestinas masivas.
La magnitud de los hechos que comienzan a salir a luz es tal que la CONADEP decide formar una delegación regional para investigar lo sucedido. De modo tal que cuando llega Sábato, se hace eco del pedido y, digamos así, se sugiere la forma de la integración, es decir, que cada organismo mencione un número X de personas, que en muchos casos coincidíamos todos los organismos, ¿no? Caso del arquitecto Révora, caso del padre Nasser, vale decir, todos los organismos proponíamos los mismos. En algunos otros casos no. Bueno, eso, digamos, tiene receptividad en el organismo nacional y el 16 de febrero del 84 se crea la Delegación Córdoba, integrada por gente de los organismos. En las primeras semanas de trabajo, decenas de sobrevivientes denuncian el funcionamiento de varios campos de concentración en destacamentos militares y policiales. Los testimonios se repiten día tras día y las descripciones permiten establecer que las Fuerzas Armadas pusieron en práctica un sistema planificado de secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de personas. El rumor que desde hace años circula entre los cordobeses parece confirmarse definitivamente. Bueno, decía, me acuerdo una chica que dijo, si yo estoy en lo cierto, detrás de esta pared tiene que haber arriba en el un hueco que tiene un santito, no me acuerdo si ella, de cuál era. Y en ese mismo zócalo tienen que estar mis iniciales, que las puse con una lapicera que no escribía, o sea, o sea que quedaron, y estaban. La CONADEP, los que habían ido, miraban ese zócalo, ahí estaban las iniciales de esa persona. Tuvo mucha repercusión y yo creo que se le fue de las manos al gobierno, que le había puesto tantas trabas que esas trabas muchas se destrabaron solas en el mismo correr. El laburo de CONADEP, que en principio tenía que ser bastante acotado, etcétera, fue tomado por los organismos de derechos humanos y por figuras muy importantes en todo el país que realizaron una tarea increíble en un plazo muy acotado y reunieron una cantidad de pruebas contundentes de que en Argentina había habido un plan sistemático y generalizado de exterminio. Sus conclusiones fueron, además de entregadas al Poder Ejecutivo, puestas a disposición de la justicia e incluso CONADEP Córdoba realizó denuncias judiciales que fueron el inicio de lo que hoy terminaron siendo causas como La Perla, ¿no? Me acuerdo y además tengo una foto en la que la hice, porque yo en ese tiempo trabajaba de fotógrafa, era con lo que me ganaba la vida, ¿no? Entonces corría delante de todas las marchas con la cámara y por detrás de las marchas y entonces en la primera fila iban todos agallados con una mezcla multipartidaria y los familiares. Y las marchas de los familiares también con esa especie de cordón con la bandera de familiares, ¿no? Sí me acuerdo, la caminata por toda la calle Chacabuco, la emoción, los encuentros y las corridas a sacar esas fotos como testimonio de existe, acá estamos, ¿sí? Durante los primeros años de democracia, los integrantes del aparato represivo se mantienen activos y amenazan a sobrevivientes, familiares, testigos y dirigentes políticos. En un clima de creciente visibilidad de los métodos clandestinos de represión, con datos precisos sobre los responsables directos y avances en las causas judiciales, las amenazas dan paso a hechos concretos. Una serie de atentados con explosivos obtienen el repudio de gran parte de la ciudadanía cordobesa. Era un tiempo en el que se convivía con estas dos cosas de la inmensa alegría de los reencuentros, pero a su vez de toda la tensión de las amenazas, ¿no? Yo incluso en ese tiempo vivía con unas amigas que les resultaba muy difícil, digamos, con todo el amor que me tenían, les resultaba muy difícil
la tensión con la cual dormíamos, porque no dormíamos, porque era estar atento a cada uno de los ruidos, ¿no? Por orden del presidente Raúl Alfonsín, la Cámara Federal inicia el juicio oral y público a los jefes de la última dictadura militar. El proceso se instruye a partir de los datos relevados por la CONADEP y de esta manera los testimonios de las víctimas y testigos pueden convertirse en evidencia jurídica. El 22 de abril de 1985 comienzan las audiencias en la ciudad de Buenos Aires y muchos cordobeses son citados para declarar. El impacto que producen en la prensa los testimonios tienen como efecto la difusión nacional de lo sucedido en la provincia. Pero fundamentalmente, la información aportada por los testigos y las pruebas ayudan a confirmar la existencia de un plan de represión sistemático e institucional en todo el territorio argentino. Se acercaron, yo iba caminando junto con Norma Berti y Hugo Basso y nos hicieron poner contra el piso, nos ataron la boca, los ojos, las manos atrás y los pies. A mí me metieron a un baúl, a ellos dos supongo que adentro del auto, y arrancaron. Viajé casi como en otro, como sin creer, pero iba, ¿no? Y sin darme muy cuenta de qué era lo que iba a suceder, pero allá iba a poner el cuerpo como lo había puesto acá en los testimonios, y creo que uno hoy tiene una dimensión de eso como rastro, ¿no? Porque además después se perdió, porque en los 90 todo eso quedó como en un gran agujero negro. A su vez, cuando yo estaba sentada ahí y veía que estaban los milicos y sentía que atrás estaban familiares que yo no conocía, pero que estaban, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, etcétera, que estaban ahí. Bueno, eso era, pero era más de sensación que de imagen, ¿no? Yo, entre la desesperación y el instinto de supervivencia, logré desatarme, abrir el baúl y me tiré. Corrí una cuadra hasta llegar a la estación de servicio que hay a esa altura y volvieron a tomarme. En tren viajamos y no dormimos, estábamos todos en el coso de... charlando. Y había mucho miedo. Entraron con muchas armas, todos iban. Y una de las cosas que me sorprendió era que lo primero que dijeron era que me diera vuelta y que no los mirara a la cara. ¿Vestían de uniforme o estaban de civil? Civil, todos de civil. Yo en agosto del 84, después de que fui a declarar a la CONADE, el coronel Timoteo Gorrillo, que era el juez del tribunal militar, me manda a llamar, ¿no? Me llega una citación y al otro día, si no me presentaba con el peso de la ley, todo, o sea que estaba ahí latente, ¿no? Cuando digo ahí, el aliento de ellos, ¿no? Mi señora reacciona frente a ellos, preguntándoles por qué me llevaban, y uno de ellos, que aparentemente era el que comandaba a todos ellos, dice que son miembros de la Policía Federal y que se me lleva en averiguación de antecedentes, que no se haga ningún problema, que si no tengo nada, al otro día iba a estar nuevamente con ella. Así todo, reivindicamos ir y exponernos allí, más allá de que no pudimos decir todo, la mayoría, hubo algunos y algunas que sí lo hicieron, ¿no? Otros no, otros como que nos preservábamos y hablábamos nada más que de la causa que habíamos caído y punto. Con las manos atadas, le di un beso, le dije que por favor que llamara a mis padres y que le comentara esto. Posteriormente, apenas me ingresan en uno de los autos, me vendan los ojos y me conducen a un sitio que posteriormente conozco con el nombre de La Perla.
Pero no, yo soy tal y milité acá y soy esto, ¿no? Y soy esto y no tienen por... Bueno, que eso es, los últimos testimonios de estos 4, 5, 6 años, dan cuenta de esto nuestro, ¿no? De cómo hemos avanzado sobre nuestras propias miedos, preocupaciones, todo lo demás, y hemos dado el salto como para testimoniar como corresponde. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. El 9 de diciembre de 1985, los jueces dictan sentencia contra las juntas militares. Solo Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera son condenados a cadena perpetua. Aunque los organismos consideran que las penas son más leves que las que se esperaban, sus integrantes se concentran en presionar para que el resto de los represores sean juzgados. Luego de 3 años de democracia, el movimiento de derechos humanos ha puesto nombre a gran parte de los desaparecidos, ha hecho pública la existencia de decenas de centros clandestinos y ha denunciado un plan sistemático de secuestros, torturas y asesinatos. Sin embargo, los avances de la justicia se vuelven revocables y lentos en medio de una democracia frágil y amenazada por las presiones militares.